Hola, 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 mis amigos y hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Estamos a día sábado santo, un día de silencio porque Cristo reposa en el sepulcro. Hoy celebramos el tercer día del trigo pascual. Celebramos la fiesta más grande, la vigilia pascual. La vigilia, madre de todas las vigilias, una fiesta en todo el mundo, la fiesta más grande que celebra la iglesia. Por eso somos invitados todos a participar de la vigilia pascual. Todos somos invitados a participar y encontrarnos con el Señor, a celebrar con el Señor el triunfo, la victoria de su resurrección, el haber vencido la muerte y haber resucitado, a participar con Él de la Santa Eucaristía. Empezamos un nuevo tiempo, empezamos una nueva etapa del triunfo de la vida. Fíjese muy bien. Y por eso el Evangelio nos enseña de esta forma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 16, del verso 1 al 7. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo y muy temprano el primer día de la semana llegaron al sepulcro. Apenas salido el sol, se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten. Si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado, pero este es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a los discípulos y en especial a Pedro, que él se les adelantará camino de Galilea. Ahí lo verán tal como él les dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio, el Evangelio está tomado en San Marcos, en su capítulo 16, del verso 1 al 7, y nos explica la función, ¿sí?, de las mujeres, que las mujeres son importantes para el plan de salvación. Las mujeres también. ¿Por qué el Evangelio nos narra, nos enseña que son las mujeres que van al sepulcro? ¿Por qué el Evangelio lo hace o lo dice? Porque allá en San Juan capítulo 20, verso 19 dice que estaban los discípulos del Señor, estaba con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Mire cómo lo dice el Evangelio. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Entonces, por esa razón, las mujeres son las que van al sepulcro a buscar a Jesús. Esa enseñanza, miren, las mujeres fueron a ver en el sepulcro la importancia de la mujer, la madre o la mujer soltera, son aquellas mujeres invitadas a la predicación, a la catequesis de la palabra de Dios en la casa. Vemos el ejemplo de María, la madre de Jesús. Fue una mujer joven que acepta la invitación de Dios, el llamado de Dios, y es aquella mujer cristiana, la primera cristiana al llevar a Cristo en su vientre y la primera predicadora o evangelizadora al presentar a Jesús a los paganos. Y por esa razón, la Biblia lo enseña que ellas van al sepulcro, porque ellas forman un papel importante en el plan de salvación, porque son ellas que en casa enseñan a los hijos, a los niños, a los jóvenes, los enseñan cómo deben vivir
en esta vida espiritual. ¿Sí? Esa es la enseñanza, ese es el trabajo de todas las mujeres que buscan y que están dentro de la iglesia trabajando para el Señor. Ese es lo que, por eso el Evangelio nos dice que ellas van al sepulcro, van al sepulcro. ¿Dónde estás buscando al Señor? ¿En qué parte buscas al Señor? Muchas veces buscamos al Señor en lugar equivocado. Muchas veces buscamos a Jesús donde no está. Aunque nos digan que vamos mal, que estamos equivocados buscando al Señor en un lugar donde no debemos encontrar, nosotros no entendemos. Mucha gente no entiende. Mucha gente dice, quiero que me comprueben verdaderamente si existe el cielo, si existe aquel lugar. Quiero que me lo comprueben con pruebas. Cuando la Biblia dice que el único que ha visto ese reino celestial es Cristo, porque Él ha venido de allá para venir a traernos la salvación a todos los pecadores, a todo el mundo entero. Y mucha gente dice, yo quiero que me compruebe, ¿qué gano yo si yo participo en la iglesia? ¿Qué pierdo yo? Es más, no me lo pueden comprobar. Voy o no voy a la iglesia, es igual. Hay mucha gente que piensa así. Hay mucha gente que cree así. Y por eso, ¿dónde estamos buscando? Cuando la iglesia hace la invitación a la preparación, fíjese, debemos de darnos la oportunidad de estudiar las escrituras, de buscar en las escrituras la invitación que Cristo nos hace a través de su palabra. Mire, la importancia de las mujeres. ¿Por qué fueron las mujeres? Porque los discípulos estaban encerrados con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y eso es lo que hoy pasa en nuestra vida. Muchas veces nos encerramos por miedo a ser descubiertos del pecado que vivimos, por miedo a que nos critiquen, por miedo a que nos juzguen, por miedo a muchas cosas. Y hoy el Señor nos hace esa invitación a participar dentro de esta vigilia, a encontrarnos con el Señor, a esa nueva vida, a esa nueva etapa en la vida, un cambio. Jesús resucita. Mire cómo lo dice. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro apenas salido el sol. Apenas salido el sol. El sol es Cristo. La luz de Cristo ha comenzado a brillar a una nueva vida. Cristo ha resucitado a una vida nueva. Por eso, fíjense bien, queridos hermanos, por eso la iglesia nos invita a formarnos, a prepararnos. Por eso nos la invita la iglesia, para que conozcamos nuestra fe, la doctrina de la iglesia, para que nosotros no sigamos en la ignorancia, pensando, pidiendo todavía pruebas para poder creer. Tomás fue uno de ellos. Tomás fue uno cuando le hablaron del Señor, hemos visto al Señor. Y Tomás dice, hasta que yo no vea, hasta que yo no meta mis dedos en los hoyos de los clavos, hasta que no introduzca mi mano en su costado, no creeré. Y cuando se encuentra con el Señor le dice, ven Tomás, trae tu dedo acá y mete tu mano en mi costado. Y cree, para que no sigas dudando. Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Entonces, el segundo paso dice, no teman. Buscan a Jesús de Nazaret. Él, crucificado, ha resucitado. Buscamos al Señor, no lo busquemos en otros lugares. Busquemos dentro de la iglesia, porque allá en San Lucas, capítulo 24, en su verso 5, dice, ¿por qué buscan? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué? Muchas veces nosotros buscamos entre los muertos, buscamos donde no está. Y el Señor dice, San Lucas, el Evangelio de San Lucas en su capítulo 24, Él nos dice que por qué buscamos entre los muertos al quien está vivo. Esa es la invitación. Eso es lo que el Evangelio hoy nos enseña. Fíjese bien,
El paso número 3 que dice, vayan a decirle a sus discípulos. Eso se llama vocación hacia las mujeres, un cargo hacia ellas, una vocación hacia las mujeres. Vayan a decirle a sus discípulos, vayan a anunciarles, vayan a predicarles, mujeres. La invitación es para ustedes. El Señor ha dejado una vocación. Esperemos que usted esté tomando esa vocación. Esperemos que usted vaya por ese camino por el cual el Señor le invita. Porque somos también invitados los hombres a predicar, a anunciar la palabra del Señor. Mira, entonces el Señor cumple, el Señor lo dice, vayan, vayan a decirle a sus discípulos, vayan a anunciarles, vayan a predicarles a sus discípulos. Eso se llama una vocación. Predicadores de la palabra del Señor. Eso es lo que hace la mujer. Por eso fue llamada, por eso fue llevada al sepulcro. Cuando las mujeres van al sepulcro, cuando se encuentran con la piedra, fíjese muy bien, las mujeres muchas veces no quieren asumir esa vocación. Los hombres muchas veces no quieren asumir la vocación. La vocación de anunciar, la vocación de ir y decirles, llevarles el evangelio. ¿Por qué? Porque para encontrarnos con Cristo hay un obstáculo. Para poder encontrarnos, para poder estar con Cristo, hay un obstáculo que se necesita vencerlo. ¿Cómo venceremos? Caminando, perseverando, formándonos, estudiando. Es así como lo venceremos. ¿O qué dicen ustedes? Cuando la palabra nos invita al matrimonio, ponemos un obstáculo, ¿sí? Ponemos algo para no poder llegar al matrimonio. Algo se nos ocurre y algo decimos para no poder. Eso es una piedra. Eso es un obstáculo que está dentro de medio para poder encontrarnos con el Señor. Cuando dice la iglesia la invitación para el bautismo de los niños a recibir su formación, su catequesis para bautizar a los niños, hay muchos católicos que dicen, ya no voy a bautizar a mi niño porque él no tiene uso de razón. Ponen un obstáculo, fíjense muy bien. Eso es una piedra. Esa es una piedra. Las mujeres dijeron, pensaron, ¿quién nos removerá esa piedra? ¿Quién nos quitará esa piedra? ¿Quién nos quitará ese obstáculo para entrar y ver al Señor adentro? Y cuando vieron, la piedra estaba removida. Ellos no se detuvieron, ellos no se quedaron, ellos perseveraron, ellos caminaron, ellos se fueron al encuentro del sepulcro y al ver, la piedra estaba removida. Eso es lo que hoy la iglesia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, a que nosotros con la perseverancia en la palabra, en el descubrimiento, ¿sí? Nosotros vamos a vencer esos obstáculos, vamos a poder quitar esos obstáculos. El Señor dice que todos aquellos que respeten el matrimonio, que no manchen la unión conyugal, que Dios castigará a los licenciosos, aquellos que se dan licencia, y Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. ¿Y qué decimos nosotros? Ponemos un obstáculo para poder encontrarnos con el Señor y dejar de vivir la fornicación y el adulterio. Nos mandan a la confesión San Juan 20:21 cuando el Señor delega a sus discípulos, delega a sus servidores, a sus sacerdotes, a sus ministros, a sus representantes. Dice, a quienes perdonen serán perdonados, al quien no se les perdone se quedará sin perdonar. Nosotros ponemos ese obstáculo, está esa piedra de por medio, que no nos deja encontrarnos, que no nos deja ver al Señor, que no nos deja encontrarnos con el Señor. Y por eso hoy el Evangelio nos lo enseña. Por eso dice, ahí lo vean, ahí lo verán como Él lo había dicho. El Señor cumple su promesa dicha. Por eso en la vigilia la iglesia nos prepara una santa noche de vigilia donde Jesús nos espera para sentir su presencia. Jesús cumple
su promesa, lo que Él anuncia, lo que Él enseña, lo cumple. Por eso, queridos hermanos, dice que las mujeres fueron, se lo dijeron a los discípulos y salieron para el lugar donde Jesús les dijo. Por eso, el Evangelio en Mateo, capítulo 28, verso 16, mire cómo lo dice. Por su parte, los 11, por su parte, los 11 discípulos. ¿Por qué eran 11? Porque Judas ya se había apartado de ellos. Ya nada más quedaban 11 discípulos, porque Judas ya se había arrepentido de haber entregado al maestro, de haber vendido. Él pensaba que nada más era un encierro, un castigo, pero no, nunca pensó que al Señor lo iban a sacrificar crucificándolo en la cruz. Y cuando Judas se dio cuenta, se arrepintió, tiró las monedas, las devolvió y se fue y se quitó la vida. Por eso aquí dice, por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Se fueron los 11 discípulos al monte donde que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Eso es lo que se vive hoy. Eso es lo que el mundo, eso es lo que los cristianos muchas veces dudan todavía del Señor. El pagano dice, si me lo comprueba, verdaderamente yo voy a la iglesia. Si verdaderamente hay un cielo y hay un infierno, si me lo comprueba yo voy. Pero quiero ver una señal, quiero ver cómo usted me lo va a mostrar. Lo hicieron los discípulos. Los discípulos del Señor, los que habían estado, los que llamó, que dice Marcos 3:13, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enseñarlos y luego para enviarlos a predicar. Estuvieron con Él 3 años, los formó, los enseñó, los preparó, pero aún así, dice, aunque algunos todavía dudaban. Y de eso hay mucho en la vida. Hay mucha gente, muchos cristianos que dudan todavía del Señor. Nos falta fe, nos falta fe. Y esa fe viene y nace de la palabra, de la predicación. Pero ¿cómo nos lo van a predicar si nadie ha sido enviado? Eso lo dice Romanos 10:17. Romanos 10:15 al 17. Entonces, queridos hermanos, Jesús dice, por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Oiga, Jesús se acercó y les habló así. Jesús, el Señor, el resucitado, es lo que hoy la iglesia celebra, la fiesta de la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Está en las Escrituras. Si no estuvieran las Escrituras, sería un mentiroso aquel que predica de la resurrección. La iglesia nos engañara. Cristo fuera un mentiroso. Oiga, ¿qué dice? Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahí les da la orden, ahí les deja un mandato el Señor. Vayan, vayan es ir. Mire, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Universal, a enseñar, ir por todo el mundo a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Por eso la iglesia es católica. La iglesia desde su origen, desde su nacimiento, ha sido católica. Es universal, es para todo el mundo, es para todos los pueblos. No hay distinción, raza ni color, no hay nada, es para todos. Pero ¿cómo se hace discípulo? Pasando por el bautismo. Y hay muchos que dicen que ser discípulo es enseñarles primero y después bautizarlos. Eso es lo que enseñan muchas personas. Pero la palabra de Dios dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Todo lo que las Sagradas Escrituras nos enseña. Por eso en San Juan 20:30 dice, muchos otros milagros hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas han sido escritas para que crean, para que crean. Pero muchos no queremos creer lo que la palabra de Dios nos enseña. Muchos tomamos la enseñanza a nuestra propia cuenta, a nuestra conveniencia, muchos. Y el Señor dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, queridos hermanos, la palabra del Señor nos enseña a que nosotros tomemos esa misión, aceptemos y tomemos ese mandato de ir a prepararnos. Para poder ir a ser discípulo, primero tengo que ser discípulo yo. Primero, porque dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Lo que Jesús les ha enseñado a los discípulos es lo que le está pidiendo que vaya a enseñar. No está diciendo enseñen, que cada quien enseñe lo que piense, que cada quien enseñe lo que quiera. No. ¿Y cómo lo comprobamos? Es de que hay muchos que dicen que Cristo no dejó una iglesia. Hay muchos que dicen que Cristo, la iglesia, no es católica. Eso es lo que dicen muchos, que el Papa es la bestia, que la Virgen María es la gran prostituta. Entonces, ¿están enseñando lo que Cristo dijo? No. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, por eso, queridos hermanos, amigos que nos ven por primera vez, la invitación es para todos a que nos preparemos hoy que estamos a tiempo todavía. Tomemos nuestra preparación, aceptemos la invitación del Señor. Lo que hoy celebramos dentro de la iglesia, la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La alegría de que Jesús ha vencido la muerte, ha vencido el pecado y nos ha hecho vivir a una nueva vida. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso es de que la invitación es para todos. Esperando que esta palabra, que esta semilla regada en sus corazones, esperando que pueda dar fruto, esperando que pueda crecer y que pueda dar mucho fruto en abundante, que esta semilla caiga en tierra buena y que Dios haga su santa voluntad en cada uno de ustedes. Invitándolos para el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Los saluda su amigo y hermano en Cristo, Fausto Pelicón. Un abrazo a la distancia. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege, que Dios los bendiga grandemente y que ustedes reciban del Señor la bendición según su buen corazón desee. Así es que nos despedimos con este video, con esta meditación, y será hasta el día de mañana. Que Dios nos protege, nos guarde y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.